Alfredo Hellman, después de pasar por Cuba y por México, desde Italia, en la mañana de Juan Domingo. Este corresponsal viajero tiene el orgullo de pertenecer a este programa, les cuenta lo que puede y lo que entiende todavía. Quería comentar, porque veo que la discusión de hoy se centra mucho en Menem, quería comentarles, yo no vi la serie, por supuesto, pero quería comentar esto. Yo he publicado una nota, una declaración de Eduardo Curia, que fue viceministro de Economía de Menem, el cual dijo: nosotros con Menem nunca hicimos peronismo, hicimos una política económica contraria a todo lo que significaba el peronismo. Yo recuerdo solamente que cuando fue la polémica, me refiero, los que pensábamos cambiar el peronismo sosteníamos a la figura de Cafiero. Bueno, era un comentario nada más. En Europa y en Italia está explotando la bomba, yo lo digo Trump, los otros dicen Trump, no importa, lo conocen ustedes. El 30% a Italia y a toda la Europa de tasas impuso hoy, porque no se sabe qué puede decir mañana o pasado mañana, hoy, ¿otra vez? Como tasas a toda la economía italiana. Italia considera que con esta medida pierde 35.000 millones de euros al año. Piensa que si pensaba crecer en el 2025 0,5, ahora va a 0,5, un punto de su Producto Bruto. Están las declaraciones muy importantes de Stills, recuerdan el economista norteamericano que ganó el premio Nobel, que era el padrino de Guzmán, el ministro de Economía en un tiempo de Fernández. Este dice a las comunidad europea: enfréntenlo, no se dejen, digamos, el término ustedes lo entienden mejor que yo, no se dejen y, digamos, aprovechen este momento para unirse y combatir a Estados Unidos. No es más la potencia que era, la potencia dominante que todo lo puede, que todo. El gobierno italiano está pensando en subsidiar a las empresas para que puedan exportar. Esto es completamente absurdo, porque sería pagar con dinero de los contribuyentes italianos los precios bajos que puede tener el consumo y los consumidores en Estados Unidos. Sería una aberración. Y, por supuesto que en esto está la disyuntiva: resistir y, digamos, combatir esta medida arbitraria con una medida similar, o aceptarla, como han aceptado tantas otras cosas de la política imperialista de los norteamericanos, y subir esta crisis subsidiando a las empresas y haciendo pagar la crisis a los contribuyentes y al pueblo italiano. Esto es normal, porque la descarga es habitual en la derecha hacia los sectores más pobres, hacia los sectores de los recursos más pobres, que siempre, digamos, la derecha tiende a descargar sobre ellos y hacer que los ricos ganen más y que los pobres tengan menos. Fíjense en esta sola cosa. El déficit italiano bajó, el dinero cuesta menos, los inversores tienen más oportunidades, el bienestar social, porque bajó el déficit, está cada vez peor, porque de ahí salen los fondos para hacer que el déficit baja, pero en los 1000 días que lleva el gobierno de Meloni, los salarios bajaron 7,5 su poder de compra. O sea, está claro para quién y cómo gobierna la derecha en Argentina y en Italia y en Estados Unidos. Bajó, por supuesto, también el Producto Bruto Industrial en el 1%, de 1 millón de autos, que era la producción normal que tenía la industria italiana, no llega ahora a 500.000. Y los grandes grupos industriales piensan salir de esta crisis convirtiendo la industria de paz en industria de armas. Y acá alertan mucho, porque cuando uno empieza a fabricar armas, después no vuelve para atrás. Después ya no vuelve a fabricar otra vez automotores. Ahora de automotores que eran para el transporte de la gente, se está pasando a convertir eso en la fábrica de tanques y en vehículos pesados para la guerra.
Y tampoco con esto resuelven el tema, porque los 800.000 millones para armas que los gobiernos de Europa acordaron con Estados Unidos para la NATO, que es el 5% de todo el presupuesto de cada uno de los países, iría, según todos los cálculos, en un 64% a las empresas de armas norteamericanas. Vale decir, sí, para armar, y las ganancias se las llevan las grandes empresas armamentistas norteamericanas. En esto está así, la crisis en la política italiana refleja este aspecto de esta crisis económica. Hubo hechos muy notorios. Ustedes saben que hace poco en el Parlamento Europeo se votó una moción de desconfianza, o sea, de no confianza a la von der Leyen, que es la presidenta, porque ella encaró una venta, mejor dicho, una compra de vacunas de la Pfizer en el tiempo del COVID, en el tiempo del virus, y esa compra fue, según muchos, no transparente. La ultraderecha europea quiso jugar una carta contra ella y digamos, presentó esta moción de desconfianza, y lo curioso es esto: los 3 partidos de gobierno de Italia votaron cada uno por su cuenta. Forza Italia votó contra la fiducia. La Liga votó sí a favor de la fiducia y Fratelli d'Italia se abstuvieron. Vale decir, cada uno hizo de esto lo que se sostenía y no, por supuesto, una política común. Pero la oposición pasó lo mismo. El PD, o sea, el Partido Democrático, votó contra la desconfianza, 5 Estrellas votó a favor, y la izquierda, digamos, más herederos del comunismo, se abstuvieron. Vale decir, acá, como siempre, se rompen los partidos, se rompen los criterios de acuerdo a situaciones muy puntuales y no con una política común que permitiría una idea mucho más clara de cómo encabezar o de cómo luchar por los programas políticos económicos de cada mayoranza o de cada agrupamiento. Hay con esto digamos, otra vez se está hablando en este país de esta política de autoritaria, esta política que, como yo dije el domingo pasado, en el caso de la justicia separa las carreras de jueces y de fiscales y le da mucho más poder digamos, al Ministerio de Justicia para intervenir directamente sobre los fiscales y en ende sobre la justicia. Hay una preocupación de la Unión Europea porque en Italia se están violando muchos derechos, entre ellos los derechos de los periodistas. Se le está limitando la oportunidad y la posibilidad de hablar. Hay una formal preocupación, una nota formal de la Unión Europea por esto. Y ahora se complicó, lo comento para seguramente tantos oyentes que en todo el país piensan que a lo mejor una solución es sacar el pasaporte italiano y venir para estos pagos. Se complicó para ellos la vida porque este gobierno, siempre en esta política restrictiva, está cambiando y ha cambiado las leyes para poder tener la ciudadanía italiana con una serie de medidas mucho más restrictivas que dificultarán mucho la posibilidad de tanta gente de tener la posibilidad de convertirse en italiano. Alfredo, quería terminar. Sí. Decime, cerrá. No, yo decía que quería terminar con un comentario, seguramente Horacio y Ponzi lo dirán mejor que yo, pero hay una crisis en los equipos de fútbol italianos, no ganan nada, no ganan ninguna copa, no ganan ningún torneo, pierden, incluso hay grandes dificultades para que Italia se clasifique para el Mundial del año que viene. Veremos si logra tener los puntos necesarios. Por ahora no va. Parecería que un poco la crisis que tenemos los boquenses y los riverplatenses. Bueno, estas serían las cosas más importantes. Si hay alguna pregunta, estoy acá para contestarla. Está bien, no te vayas a compartir con nosotros en un ratito. Bueno.
De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias por el informe. Muy bien. Hasta luego. Fuerte abrazo.